Bueno, vamos a ver. Una cosa, el tema de hoy es bastante interesante y quiero que ustedes se ubiquen en el punto de qué es ser siervo de Dios. ¿Qué es ser siervo de Dios? Como la imagen que ustedes están viendo en pantalla es una imagen que nos representa y nos muestra mucho, ¿no? Ya la sola imagen nos va a hablar muchísimo de qué es de qué se trata el tema de hoy, ¿vale? Realmente cuando lleguemos nosotros a este nivel de que aprendamos hoy, que Dios nos hable a través de su palabra y podamos llegar a este nivel, verdaderamente nos vamos a dar cuenta de de lo mucho que nos falta muchísimo. Como hijos de Dios todavía nos falta muchísimo. Y eso es lo que esperamos que en esta clase se logre. Con esta clase podamos conseguir de que nosotros como hijos de Dios podamos entender este concepto de qué es el ser siervo de Dios. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a empezar con sus manuales. En sus manuales dice así. Dice así, ¿qué es ser un siervo de Dios? Empezamos con una pregunta, ¿no? ¿Qué es ser siervo de Dios? Entonces leemos el primer párrafo que dice, como hemos estudiado la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Fue completa, ya está, paremos ahí. Dice que no le falta nada, está completa. Esa obra verdaderamente es completa. Quiero que entiendan este concepto. No le hizo falta nada, dijo el Señor Jesucristo en la cruz, todo está consumado. Todo está consumado, por lo tanto fue completa. No le hace falta nada. Ese concepto es bueno que lo entendamos porque muchas religiones ya creen de que porque cuando llegan en Semana Santa, ustedes mismos se han dado cuenta de que muchas personas empiezan a hacer sacrificios, personas que empiezan a hacer penitencias, otras empiezan a caminar de rodillas y empiezan a hacer una serie de cosas por la ignorancia, creyendo de que por su esfuerzo y sacrificio van a lograr ayudar o aportar para la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo ya está, Él la hizo, pagó una vez para siempre en la cruz del Calvario y el Padre quedó satisfecho con ese pago. Por lo tanto, la obra de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario ya fue completa, no le hace falta nada. Y desde ahí seguimos leyendo. Fue por medio de esta obra que Él nos ha dado su amor. Y eso es lo que hemos visto en las clases anteriores. Vimos en la clase anterior de qué era lo que había motivado a Jesucristo morir allí en esa cruz, en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que lo motivó? Y vimos, llegamos a la conclusión y el manual y la palabra nos enseñó que era por medio de su amor. Por eso dice de que fue por medio de esta obra que Él nos ha dado su amor, su paz y sobre todo la vida eterna. Es obvio entender que nuestra deuda con Dios jamás podrá ser cancelada. Nunca podremos pagar todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Escuchamos así. Nunca tendremos, por favor, un minuto que estén en silencio, nunca tendremos palabras suficientes para darle gracias. Aunque nunca podremos pagarle, hay algo que sí podemos hacer por Él. ¿Qué es? Servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, les decía de que a Dios, ¿qué le podíamos nosotros ofrecer a Dios? Si Dios no le hace falta nada. Dios es el dueño absolutamente de todo. Él no tiene ninguna carencia. A Él no le hace falta nada. Nada, nada, a Él no le hace falta nada. Lo único que nosotros le podemos ofrecer es nuestro humilde corazón que está agradecido por lo que Él ha hecho con nosotros. Y en ese corazón agradecido que nosotros tenemos hacia Él, es lo único que podemos ofrecerle es eso, que le vamos a ofrecer a ese Dios maravilloso que no tiene carencia de nada, que nosotros podamos empezar a ser unos siervos, a servirles con amor. Del mismo amor que Él nos ha dado y ha derramado hacia nosotros, nosotros también empezar a experimentar de ese mismo amor. Por lo tanto, es bueno que nos pensemos en eso. A Dios no le falta nada. Nosotros no podemos pagar esa deuda. Dice el manual de que esa deuda nosotros no la vamos a poder pagar. Es imposible que nosotros podamos pagar esa deuda. Esa deuda a nosotros no nos ha costado nada, pero al Señor Jesucristo sí ya tenía un costo, que es su propia vida. Toda su sangre tuvo un costo, pero a nosotros no nos ha
ha costado absolutamente nada. Por lo tanto, lo que sí es bueno que entendamos es de que como no la vamos a poder pagar, pero sí vamos a tener un corazón agradecidos. Tenemos que estar siempre totalmente agradecidos de dónde nos ha rescatado, de dónde Él nos ha sacado. Tampoco vamos a tener las palabras suficientes para decirle a Él gracias. Nosotros podemos decirle gracias, gracias, pero es que nosotros nos hace falta una manera de expresar de lo agradecido que deberíamos de estar con Dios por la obra que Él hizo por nosotros. Entonces, lo que sí podemos hacer es eso, servirle con todo nuestro corazón, servirle con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Podemos servirle. Por lo tanto, empezamos con una pregunta que hace el manual, ¿sí? Y dice, ¿pero cómo podremos llegar a ser siervos de Cristo? ¿Cómo podríamos llegar nosotros a ser siervos de Cristo? ¿Sí? Y vamos a empezar a resolver estos puntos que hay 4 puntos, A, B, C y D. Y el primero sería, un siervo es aquel que obedece a su amo y no a sí mismo. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, empecemos a entender esto. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Nosotros ahora le pertenecemos a Él. Ahora nosotros lo que hacemos es obedecerle. Quédese con la palabra obedecer. El concepto de obedecer es vivir en santidad, poder tener esa santificación. Porque estamos obedeciendo a Él y obedeciendo sus mandamientos. Entonces, un siervo es aquel que le obedece a su amo y no a sí mismo. Para nosotros mismos, para nosotros, beneficio de nosotros. Sencillamente, este concepto queda muy claro en la Biblia. Lo va a enseñar y lo vamos a ir estudiando más adelante, el concepto de cuando nosotros, en este caso existía, digamos, en este caso el esclavo y el Señor. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Que el Señor nos ha libertado, porque anteriormente nosotros estábamos en esclavitud. Nos ha libertado y ahora nosotros sencillamente, ahora somos siervos de Cristo. Nos hemos hecho siervos de Él, ¿vale? Vamos a mirar este otro punto y lo vamos entendiendo mejor. Un siervo es aquel que ocupa la mayoría de su tiempo sirviendo a su amo. Si ustedes miran, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro amo. ¿Cuál es nuestro amo? ¿Sí? Nuestro gran Dios, ese maravilloso Dios. Él pasó a ser nuestro amo, el dueño de nuestra vida. Nuestra vida no nos pertenece. Él la ha comprado. Con su sangre Él la ha comprado y ahora le pertenecemos a Él. Y nosotros estamos contentos de que nuestra vida haya sido rescatada de donde estaba. Él mismo nos ha libertado y ahora nosotros sencillamente nos hemos hecho siervos del Señor Jesucristo. Por misma, como lo decía Pablo en muchas de sus cartas, él entendía de que él se había entregado totalmente a Jesucristo y él se había hecho también un esclavo por el Evangelio, un esclavo para Cristo, porque él había entendido el concepto de que era ser un siervo de Dios. Entonces dice de que ocupamos la mayoría de nuestro tiempo. Nosotros muchas veces podemos creer que el tiempo, sí, porque como mayordomos sabemos que el tiempo también lo da Dios. Dios es dueño de tu vida. Dios es dueño de tu tiempo. Dios es dueño de todos los entornos, de tu familia. Dios es dueño de todo. Nosotros somos mayordomos, ¿sí?, de Dios. Y por lo tanto, el tiempo que Dios nos ha dado, Dios también nos ha dado ese tiempo para que nosotros lo sepamos administrar. Y muchas veces ocupamos el tiempo en otras cosas. Y necesitamos entender de que el tiempo que Dios también nos ha dado, también en ese tiempo Dios espera de que nosotros dediquemos de nuestro tiempo para servirle, para ser unos siervos de Cristo. Y ahora seguimos estudiando y vamos entendiendo mejor este concepto. C. Un siervo es aquel que se ha destronado a sí mismo. ¿Y a quién ha entronado? Ha entronado a Jesús en su corazón y le ha hecho Señor de toda su vida. Ese siervo, nosotros sé que cuando los que estamos aquí hemos llegado a un punto donde hemos tomado esa decisión y hemos puesto a Jesucristo en nuestro corazón, pero de pronto todavía nos cuesta haber muerto a nuestra naturaleza, al darnos gusto nosotros. No, tenemos que desentronarnos nosotros y poner un trono nuevo, que en nuestro trono, en nuestra vida, esté gobernando Jesucristo, que sea Jesucristo gobernando en nosotros. Por lo tanto, tenemos que desentronarnos. Si ya no le estoy diciendo que desentrone a algo precioso o algo valioso que es para ti,
que lo desentrones para que ponga a Cristo, sino que en tu vida personal te desentrones tú mismo, de que tú es necesario de que tú mengues para que Jesucristo crezca, así como lo dijo Juan el Bautista en la carta en Mateo, cuando lo hablaba de que era necesario, él me entendía de que él necesitaba menguar para que él creciera. Pues eso también Dios quiere en nuestras vidas, que nosotros menguemos, nos desentronemos nosotros para que Jesucristo empiece a entronar dentro de nuestro ser. Y de un siervo es aquel que vive como Jesús vivió, obedeciendo siempre a su Padre hasta el fin. Y yo les decía de que la palabra obedecer pues tiene bastante significado porque en este punto es santidad. Cuando él obedecía es porque estaba viviendo en santidad. Él vino con un objetivo claro. Todo lo que hacía Jesucristo lo hacía no porque sí, ni porque surgiera por sí, sino sencillamente él lo hacía, era porque él lo hacía sencillamente porque él estaba obedeciendo a nuestro Padre. Obedeciendo a nuestro Padre. Déjame, por favor, a ver si me puedo hacer algo aquí. Y quiero cerrar. No quiero que me interrumpa. ¿Vale? Continuamos. Entonces, un siervo, ¿no? Decíamos en el punto este de que obedecemos a nuestro Padre y obedecer esto es vivir en santidad. Que nosotros podamos vivir en santidad, ¿vale? Y que el vivir en santidad es cumplir con lo que el Señor nos mandó. Mira, Jesucristo cuando vino, les decía que vino a esta tierra, Él venía directamente obedeciendo al Padre. Todo lo que el Padre le había hecho que hiciera, Él vino a hacerlo. Él no vino ni a improvisar, ni vino con un plan. Él sabía que Él tenía que morir. Él sabía que tenía que entregar su vida. Eso era lo que el Padre le había puesto. Por lo tanto, Él ya venía con esas cosas claras. Él las traía en su mente. Él ya sabía que tenía que entregar toda su vida ahí en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a leer ahora este punto, antes de leer este versículo, vamos a leer en sus párrafos. Sería el tercer párrafo. Dice, nuestro Padre Celestial quiere que seamos fructíferos. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial quiere que seamos fructíferos. Pero para que esto ocurra necesitamos darnos cuenta de que no somos nada por nosotros mismos. Jesucristo se despojó a sí mismo para que el poder de Dios fuera completo en él. El poder de Dios fuera completo en él. Él se despojó totalmente de todo. Y una de las cosas que tenemos que entender, y dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, Dios lo envió con una misión, con un objetivo. Las palabras de Dios hablan. ¿Ve lo que yo les decía? No hacía nada por su propia cuenta, sino hacía algo porque Dios lo había enviado. Dios mismo le había enviado a que hablara y que hiciera lo que él a lo que tenía que venir a hacer. Pues Dios no da al Espíritu por medida. Pero volviendo al punto, al párrafo que estábamos leyendo, quiero que entiendan una cosa con respecto a lo que es el siervo. Vamos a entender este concepto. Y yo quiero que ustedes busquen allí en sus Biblias, a ver si lo tengo aquí, Levítico, Deuteronomios 15, 16, 7, escríbanlo. Yo voy a explicarles más o menos por encima de qué se trata. Para poder entender el concepto de siervo, tienen que entender algo. En el Antiguo Testamento, muchas personas vivían como siervos, o por decir, eran esclavos y tenían sus amos. Y ellos, la ley de Dios enseñaba de que muchas de estas personas habían decidido, digamos, el amo tenía un tiempo donde podía ser libre al esclavo, lo podía hacer libre. Entonces, en la palabra de Dios enseña de que la persona, en este caso esclava, que la había hecho libre, el amo lo había hecho libre, muchas de esas personas querían voluntariamente ser esclavos. Ellos ya no querían ser libres, sino querían seguir con su amo, porque lo habían aprendido a amar. El amo era una persona, para ellos, una persona más de su familia, y ellos voluntariamente querían seguir siendo esclavos. Entonces la palabra enseñaba de que tenían que hacer una perforación en su oreja con una lesna,
Por eso yo les doy dando la cita, ustedes lo van a investigar en sus casas. Y dice la palabra de que si la persona voluntariamente decidía hacerse esclavo, o sea, que quería seguir siendo esclavo, pues ellos se perforaban su oreja con una lesna para identificar con esto de que esa persona voluntariamente se había hecho esclavo de parte de Dios. Por lo tanto, ¿sí? Eso está en Deuteronomios 15, del 16 al 17. Ustedes pueden ver esta historia, a ver si lo tengo aquí. Si está aquí, yo lo voy a leer. A ver, Deuteronomio, que lo leo rápido, dice así, 15. Y a partir del 16 lo dice así. Si el esclavo, a ver, perdón, lo voy a leer en la Reina Valera para que lo puedan entender mejor. Dice, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomará una lesna y horadará su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criado. Por lo tanto, vemos que la palabra de Dios nos enseña de que había una ley que el Señor quería enseñarle, que las personas que voluntariamente se querían hacer siendo esclavos, y eso ha pasado con nuestras vidas. Nosotros hoy voluntariamente nos hemos hecho esclavos de Jesucristo, porque Él nos ha libertado y de pronto nos dice, sí, vale, ya eres libre, y después ya quedaste libre, y nosotros de pronto diremos, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no quiero estar libre y irme. No, yo quiero seguir a Jesucristo. Esto es como el ejemplo que pasó entre cuando el Señor Jesucristo le estaba hablando a los discípulos y empezó a mostrarles de que era necesario, de que ellos tenían, sí, él hablando en el Espíritu, les enseñaba de que tenían que comer de su carne, tenían que beber de su sangre. Y ellos dijeron que era muy dura esa palabra que estaba utilizando. Él estaba diciendo porque él no se refería directamente a que tenían que comer la carne literal ni a beber la sangre, no que fueran los caníbales. Lo que estaba enseñando es que él estaba mostrando que su cuerpo lo iba a dar en sacrificio y era necesario. Y entonces muchos de los discípulos empezaron a cuestionar y dice la palabra de que muchos se regresaron, muchos dejaron de ser discípulos de Dios, que dejaron de ser discípulos de Cristo, y él se dirige hacia los discípulos más cercanos, que eran los 12, y le dice, ¿y vosotros también queréis iros? Entonces Pedro llega y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. El Señor Jesucristo hoy te ha hecho libre, y tú voluntariamente dirás, ¿yo para dónde voy a coger? Pues yo voluntariamente me voy con Cristo, porque solamente con Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Y nosotros nos hacemos siervos de Cristo porque le amamos, y sencillamente es porque le amamos y vamos a continuar con Él por una eternidad, ¿vale? Por lo tanto, vamos a seguir leyendo el párrafo que continúa. Dice así: Dios quiere darnos su Santo Espíritu sin medida, pero para que esto sea posible necesitamos despojarnos a nosotros mismos, o sea, dejar salir de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia, todo aquello que haga sentirnos seguros de nosotros mismos. Debemos permitir el quebrantamiento en nuestras vidas, destruir nuestro yo carnal. Solo así podremos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Solamente así es la única manera que podemos llegar. Cuando nosotros dejemos a un lado ese orgullo y verdaderamente, hermano, Dios nos habla mucho a través de su palabra. Dios sabe, y yo sé que el Espíritu Santo está hablando ahora mismo, está hablando que nosotros necesitamos despojarnos de todas esas cosas, ese orgullo, esa autosuficiencia, todas esas cosas que nos hacen sentir a nosotros seguros. Tenemos que entregarla totalmente a Cristo, que nos entreguemos. Ese yo, el yo necesita morir. Necesitamos morir a esta vieja naturaleza y dejar que el Espíritu vivificante que está morando ahora en nuestra vida sea el que viva por medio de nosotros, ¿vale? Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto y que de comparación podamos, digamos, como un vaso que tienes un contenido. Digamos, tú tienes un vaso
y tienes un contenido ahí, tú eres ese vaso y tienes el contenido. Dios necesita sacar ese contenido que tiene, que está ahí, que ese es tu contenido, lo necesitas sacar para llenar del nuevo contenido que Dios quiere poner, ¿sí? Él quiere habitar, Él quiere introducirse ahí. Nosotros somos como ese instrumento para contener a Dios, para que Dios habite dentro de nosotros. Pero para eso es necesario que nosotros despojemos cosas que a Él no le agradan, cosas que están dentro de nuestro ser, que no nos convienen y que a Él no le agrada. Tenemos que sacarlas de nuestro ser y dejar que el Espíritu vivificante de Jesucristo more en nuestras vidas. ¿Vale? Vamos a continuar leyendo, pero hay una cita bíblica que continúa a partir del cuarto párrafo, Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a leerlo todos, vamos a entender mejor la palabra del Señor. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vemos aquí en esta preciosa palabra que está en Filipenses 2, 5, 11. En teología se conoce este texto se conoce como la kenosis. Kenosis es el anonadamiento del ser. Dios en forma de Dios haciéndose poco. El Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios omnisciente, ese Dios todopoderoso, ese Dios se hizo poco. Y esto es conocido como la kenosis de Dios, el anonadamiento del ser. Y es bueno que nosotros entendamos esto, porque mire, la palabra cuando empieza de que debe haber un sentir en nosotros, dice de que debe haber en nosotros un sentir que hubo en Jesucristo. Jesucristo, siendo en forma de Dios, dejó su cetro, dejó su corona, dejó su capa, dejó toda su realeza, se despojó de toda esa majestuosidad para venir a hacerse en forma de hombre. Y cuando dice de que se humilló, no se refiere a que al hacerse hombre se haya humillado, se refiere a que en la calidad de hombre se humilló haciéndose, pero cuando se hizo siervo. Cuando se hizo siervo, ¿sí? Haciéndose obediente, de cuando él se hizo siervo, estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Esa es la parte que habla de humillarse, en el servir, porque el Dios majestuoso, creador del universo, él sirvió, ¿sí? Él sirvió. Esto es como, digamos, no tiene nada de comparación, está claro que no tiene nada de comparación, pero para tener una comparación aquí en esta tierra, sí, aquí en, digamos, nosotros digamos, imagínate que el rey de España, pues decide que él se encarga de todo lo que son la limpieza y empieza a limpiar los váteres de la casa real y empieza a limpiar, imagínate, o se fue a limpiar en un supermercado, en un centro comercial. Él llega allí y dice que va a ir a limpiar allí los váteres o empieza a limpiar todas las cosas que hay. No estoy menospreciando esta profesión. Lo que quiero es darles un poquito este tema con respecto para que lo podamos ampliar. El rey no llegaría a estos niveles de ir a hacer ese servicio, de hacer servir, no llegaría a estos niveles. Y esto estoy hablando de algo natural aquí en la tierra. Ahora el Dios creador de todo el universo, ese poderoso y majestuoso Dios, se despojó de toda su majestuosidad para venir en forma de hombre, ¿sí? Y primera de Juan 1:14, el verbo se hizo carne, habitó con nosotros, se hizo hombre, y después de que estaba en esa condición de hombre, se humilló porque hizo en calidad de siervo. Vamos a leer
Ya hemos leído este pasaje. Ahora quiero hacer una pregunta, y dice, ¿cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios? ¿Cómo sabré si estoy haciendo un siervo de Dios? Eso es lo primero que tenemos que saber. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios no nos creó para ser solamente hijos. No, no solamente no nos creó para eso. Venimos con un propósito divino. La misma palabra dice de que hay un plan en la cual desde la misma eternidad Dios ya nos ha diseñado un propósito y es para que nosotros le sirvamos al Dios vivo, para que seamos siervos para Él, para que trabajemos para la obra de Él, para que estemos ahí. Dios ya nos preparó de antemano con ese trabajo. El problema es que nosotros no estamos ejerciéndolo. Muchos de los que estamos y en este mundo y de las muchas iglesias, la gente no está ejerciendo ese trabajo, eso de ser un siervo de Dios. Nada, es como por decir, el diseñador de una mesa, cuando la diseñó para que cumpliera una función. Dios, cuando te diseñó a ti, te diseñó para que tú cumplieras una función. ¿Sí? El diseñador de la mesa lo mínimo que espera de que esa mesa que ha diseñado le sirva como instrumento para poder hacer algo que él quiere. Y eso es lo que pasa también en nuestra vida. Dios, el diseñador de nuestras vidas, nos ha hecho como instrumentos para que nosotros le sirvamos en donde Él quiere, a la hora que Él quiera y cuando Él quiera. Y nosotros tenemos que entender que venimos como ese concepto. Dios mismo nos ha diseñado con un propósito divino. Por lo tanto, vamos a empezar a resolver en sus manuales esta pregunta que nos hace el manual. Dice, ¿cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios? Verdaderamente es bueno que nos preguntemos esto. ¿Somos siervos de Dios? Actualmente en esta vida estamos sirviéndole a Dios. ¿Estamos siendo instrumentos de Dios? Vamos a empezar a resolver este manual y nos ubicamos en Mateo 6:33, que es el primer punto, y lo vamos a empezar a desarrollar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es leerlo. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra del Señor aquí en el contexto está hablando Dios de que habla de los animales, en este caso de los pajaritos, de que Él los ha creado y Él los sustenta, Él los mantiene. Y también dice de que si nosotros, siendo hijos de Dios, como hijos de Dios, ¿por qué nos vamos a preocupar si ahora siendo hijos de Dios, pues Él también va a cuidar de nuestras vidas y nos va a mantener? Pero entonces, en el concepto aquí de que nos interesa como punto, dice la palabra de que nosotros tenemos que empezar a tener nuestra vista en las cosas celestiales, en las cosas allí celestiales y no en las terrenales, porque las cosas terrenales es entronándote tú mismo. Las cosas terrenales es entronando tu trabajo, entronando a tu familia, entronando hasta tu marido o esposa, lo que sea, tú lo estás entronando. En las cosas materiales son pasajeras, esas cosas terrenales van a quedar aquí, pero el Señor en su infinita sabiduría sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo mejor para todos. Por lo tanto, Él sabe de que nosotros primero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, poner nuestra vista en las cosas eternas, y de esas cosas que nosotros necesitamos en estas tierras nos van a venir como añadidura. Créanle al Señor, créanle al Señor, créanle al Señor. Créanle que el Señor, su palabra lo dice. Si tú verdaderamente te enfocas a servirle, a trabajar aquí en la tierra, enfocado en el crecimiento del cuerpo de Cristo, en la expansión del Evangelio y en trabajar en las cosas eternas, en lo que es el reino de Dios y su justicia, Dios no te va a defraudar, Dios te va a proveer, Dios mismo te va a ayudar, Dios te sorprenderás de lo que Dios va a hacer con tu vida. Créenle a Dios, porque yo lo digo por experiencia propia. El día que yo me enfoqué solamente a dedicarme a lo que es este versículo, a enfocarme en las cosas celestiales, a mí Dios me ha ido bendiciendo de una manera increíble, que bueno, tendré aquí tiempo para estar hablando del testimonio de mi vida con respecto a la restauración y a todo lo que ha hecho con mi vida. No he tenido carencia de nada porque Dios mismo es mi proveedor. Él mismo está haciendo eso conmigo. Por lo tanto, en este punto dice así, es bueno que nosotros podamos entender este punto, ¿sí? Y
vamos a empezar a desarrollarlo. Por lo tanto, en su manual dice así, Mateo 6:23. Cuando, ¿qué pondrían ustedes ahí? Cuando busque, buscamos, cuando busque mejor, es cuando busque, ¿sí? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice entre paréntesis, o sea, cuando practique todo aquello que agrada a Dios. Y el tema quedaría así, cuando, Mateo 6:33, primer punto A, cuando busque primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y o sea, dice, o sea, cuando practique todo aquello que le agrada a Dios. B, ¿cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios? Es la pregunta que nos está haciendo el manual. Mateo 20, 26, 28. Vamos a leerlo todos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, ¿sí? Entre vosotros será vuestro servidor. ¿Será qué? Vuestro servidor. Y mira lo que dice aquí. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Mira aquí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. La palabra del Señor es muy clara. El Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos ha dejado en este concepto de que Él vino a servir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido. Él vino fue a servir. Y es importante, en los evangelios sinópticos hay un concepto que me gusta, que cuando nosotros empezamos a estudiar los evangelios sinópticos, y para los que no saben qué es evangelio sinóptico, es los evangelios sinópticos se conocen como Mateo, Marcos, Lucas y en este caso Juan. Los 4 evangelios, en este caso los 3 primeros son sinópticos porque tienen desde el mismo punto de vista, todos están teniendo una visualización, pero lo están escribiendo. Mateo representa a Dios, ¿sí? Como el rey. Marcos representa a Dios como el siervo. Lucas representa a Dios como el Hijo del Hombre y Juan representa a Dios en esa divinidad como Dios. Por lo tanto, en Marcos representa a Dios como siervo y eso me encanta porque aquí en Mateo nos está mostrando ese mismo concepto también que dice Marcos. Dice de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él tenía claro de que él cuando había venido no tenía que venir a esperar o a ostentar un título. No, él mismo se despojó, como lo leímos en Filipenses 2, se despojó de toda su monstruosidad para darse, para entregarse, para ser un siervo. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer. Que nosotros nos despojemos de nosotros para darnos a los demás. Eso es el sentir del Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros seamos siervos, ¿sí? Que nosotros seamos siervos. Por lo tanto, lo enseña de que en el reino de Dios, enseña de que es diferente aquí en la tierra. Aquí en la tierra posiblemente tú quieres buscar títulos. Posiblemente aquí en la tierra quieres buscar un estatus. Posiblemente aquí en la tierra quieres ser visto. Aquí en la tierra tú quieres llamar la atención. En la tierra de pronto tú quieres buscar ser el primero. Pues resulta que en el cielo ocurre diferente. El primero allí, el que quiere ser el primero, es el que sirve. Por lo tanto, enseña de que así allí, como se maneja aquí en la tierra, nosotros si queremos ser primeros en todo, pues tenemos que ser el que sirve. Entonces, si todos queremos ser primero, pues tenemos que ser todos los servidores. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Estábamos hablando de qué es ser siervo de Dios. Permítame, creo que ya nos... Ah, vale, sí, es que parece que se les fue la luz, parece que se les fue la luz. Parece que se les fue la luz, hermana. Los demás, díganme si tienen luz, los demás. Qué raro, porque a mí no se me ha ido la luz. ¿Está bien los demás? Sí, Rona Claudia, aquí estamos. Muy bien.
Bueno, van a perdonar esta interrupción. Estábamos hablando de que es Dios. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado, hermana Janet, para hacer un pequeño repaso de lo que estábamos hablando? Nos quedamos estaba así en Mateo 20, 26, 28. Mateo 20, 26, sí, no, ya lo sé. Lo que le quería preguntar es algo de lo que estaba hablando el hermano Fernando, si nos puede refrescar un poquito. Bueno, cuando iba a empezar, de que teníamos que, así como el Señor, que él no vino a servir, sino que no vino a ser servido, sino que a servir. Muy bien, porque es esa la condición que vino. Estaba hablando del hermano Fernando que él se despojó a sí mismo, o sea, imagínense él rodeado de ángeles, rodeado de toda su corte celestial, y lo que vino a mostrarnos es eso, que él vino en condición de siervo, porque no vino a nacer en un palacio, no vino inclusive, imagínense, cuando a María le tocaba ya dar a luz, no hubo ni siquiera un lugar donde reposar la cabeza, ¿verdad? Donde poder tener al Salvador. Y lo tuvo en un pesebre, hermanos. Entonces, para él hubiera sido fácil venir y estar con todas las comodidades, pero no, él vino en forma de siervo. Y eso es lo que nos manda el Señor, a que tengamos esa humildad de presentarnos delante de Él como siervos suyos, porque si desde el momento en que nosotros lo declaramos como Señor y Salvador de nuestra vida, es porque Él es el dueño absoluto de nosotros, ¿verdad? Estoy buscando las diapositivas para que no nos desliguemos, pero vamos a hacer el inciso C, ¿verdad? Que es Mateo 25 del 31 al 40. En este momento voy a buscar las diapositivas para que no perdamos la clase. Muy bien, aquí lo tenemos. Ya voy a compartir la pantalla, a ver si puedo compartirla. No hay alimentación eléctrica. Muy bien. No hay energía, mi niña. ¿Ya la pueden ver, hermanos? Vámonos al inciso C, que es Mateo 25 del 31 al 40. Hermana, perdone, el inciso B no se ha resuelto todavía. Ah, el inciso B. Muy bien, entonces el inciso B queda así. Inciso A, luego tenemos inciso B, que es Mateo 20 del 26 al 28, queda así. Es servir, cuando aprenda a servir a mis hermanos y no a ser servido. Esa es la respuesta. Cuando yo aprenda a servir a mis hermanos y no a ser servido. Esa es la respuesta del inciso B. Hoy sí vamos, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver el inciso C, que es Mateo 25 del 31 al 40. Mateo 25 del 31 al 40 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, hermanos, vemos esto como una reflexión para nuestra vida, porque cada uno de nosotros es el reflejo de uno mismo, y eso es lo que Dios quiere, que nos tratemos los unos a los otros y nos amemos los unos a los otros. Entonces, cada vez que miremos un hermano frente a nosotros, es como que estuviéramos viendo un reflejo de nosotros mismos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y lo mismo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros, entonces eso también hacerlo para los demás, hablando de las cosas buenas, que cuando miremos la necesidad en un hermano sea como nuestra. Eso es lo que Dios quiere, que empecemos a tener ese amor para vernos con compasión, para vernos con ojos de misericordia, y siempre estar presente en nuestra mente que somos el reflejo de nosotros mismos cuando vemos a un hermano. Entonces, ¿cómo queda esta respuesta? En el inciso C queda: cuando aprenda a hacer el bien a mis hermanos como si fuera a Cristo a quien les sirvo. Esa es la respuesta. Cuando aprenda a hacer el bien a mis hermanos como si fuera a Cristo a quien le sirvo, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que hacemos por los demás, pues se lo estamos haciendo claramente a nuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Amén. Seguimos. Hermano Fernando, ¿ya regresó? Sí, ya estoy aquí. Ah, muy bien. Vale. Se ha ido la luz en el barrio. En este momento todavía no tenemos luz. Lo que pasa es que yo estoy compartiendo internet de mi móvil y estoy continuando porque estaba pensando, pero no se ha ido la luz general en el barrio. Bueno, ¿les parece bien si continuamos? Dejo de compartir entonces, hermano. Sí, por favor. Bueno, bendiciones, hermanos, y seguimos adelante. Amén. Bueno, vamos a continuar. Que Dios es maravilloso y todavía tiene mucho que hablar, ¿vale? Por lo tanto, aquí nos vamos. Espérate un momento, que necesito aclararme. Ahora. Perfecto. Entonces les decía, en este punto ya lo vimos, vamos a continuar avanzando. Claudia ya lo ha dado. Muy bien. Gracias, Claudia. Ahora vamos a continuar con este punto. Mira, tenemos esta imagen, ¿sí? Vemos a Jesucristo ahí, cómo ha estado sirviendo. Él vino y se despojó de su majestuosidad. Y es muy fuerte esto que estaba haciendo el Señor Jesucristo cuando Él empezó a despojarse. Dice que ellos se quedaron sorprendidos porque ellos lo que estaban esperando era de un Mesías, estaban esperando era que fuera su rey y lo querían poner como rey. Dice en la palabra que inclusive hay la gente que lo quería poner como rey, pero él no. Él vino y rompió todos esos esquemas, despojó, dice que puso su delantal, cogió su toalla, su vasija y empezó a lavarle los pies. Eso es humildad y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que haya esa humildad, ¿vale?
Lucas 9:23, ¿sí? Como el punto D, ¿vale? Vamos a leerlo todos y así la palabra nos va hablando más. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un concepto importante, que nos neguemos nosotros a nosotros mismos. Cada día tenemos que tomar la cruz, cada día tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Es lo que dice el manual. ¿Sí? Hace una pregunta, la pregunta que hemos estado desarrollando es, ¿cómo sabré si estoy siendo verdaderamente un siervo de Dios? Pues dice el manual, dice, cuando tome, ¿sí? Dice así, cuando me niegue a mí mismo, o sea, que te tienes de negar a lo que te gusta, dice entre comillas, cuando tome, aquí está mal, tome su cruz, cuando tome la cruz cada día, o sea, cuando sufra por amor a Cristo y lo siga, ¿sí? Y lo siga sin importar los sufrimientos que vengan a mi vida, ¿vale? Por lo tanto, quedaría así. Cuando me niegue a sí mismo, o sea, lo que me gusta. Cuando tome la cruz cada día, o sea, cuando sufra por amor a Cristo y lo siga sin importar el sufrimiento que venga a mi vida, ¿vale? Entonces, el Señor Jesucristo ha anunciado su muerte, Él estuvo anunciándola, ¿sí? Él anunció también la vida a su muerte, pero también a los discípulos le dijo lo mismo. Ellos también tenían que entender de que a Jesucristo, así como de la manera Él iba a morir, también les anunció que ellos también iban a morir. Y verdaderamente ocurrió con los apóstoles esto. Muchos de los apóstoles murieron, tanto así que Pedro mismo, cuando los historiadores hablan de la muerte de Pedro, hablan de que Pedro, cuando lo iban a crucificar, él dijo, no, yo no quiero que me crucifiquen igual que al maestro. Y lo pusieron boca abajo, porque todos entendían. Ellos habían entendido, cuando decidieron hacerse siervo de Cristo, se hicieron siervos hasta su muerte. Ellos sabían que iban a morir. Verdaderamente eso es ser un siervo de Dios, que verdaderamente nosotros tomemos esa cruz, que la tomemos esa cruz y le sigamos cada día. Y entendamos que si algún día, por circunstancias, tenemos que morir por Cristo, pues que nosotros lo hagamos así como siervos, nos entreguemos y lo entendamos verdaderamente, porque Él dice la palabra que el que da su vida la ganará, mas el que pierda, dice, y el que quiera ganar su vida, que la quiera ganar, esa la perderá, ¿vale? Continuamos, Hechos 20:35, dice, en todos os he enseñado que trabajando así, eso está hablando Pablo está hablando así de esto, dice, en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Por lo tanto, el mismo Pablo aquí está enseñando que el mismo Señor Jesucristo, recordar las palabras del Señor, que era más bienaventurado dar que recibir, y que tenemos que ayudar a los necesitados. Y eso, como siervo, nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Posiblemente puede ser que te estés trabajando en un ministerio, o posiblemente que Dios le haya puesto en su corazón a que tengamos que ayudar afuera a los necesitados. Eso es también ser siervo de Dios, estar allí por las personas que necesitan. Y tenemos que seguir trabajando para ayudar a esas personas. Hay gente que necesita. Esas personas que necesitan, hoy en día, muchas personas están necesitando hoy espiritualmente, pero económicamente. No solamente dice la palabra de que nosotros con decirle un bien, un Dios los bendiga ya es suficiente. No. Si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a personas económicamente, hagámoslo, hermano. Verdaderamente eso es una bendición para nuestras vidas. Mira, como ustedes recuerdan en el caso de Oz, ¿se acuerda de Oz cuando él estaba, en el caso de Oz, que dice la palabra de que una sierva, Noemí creo, estaba recogiendo espigas? Y ella iba a recoger espigas y fueron y le dieron aviso a él, la voz, a decirle que una mujer estaba recogiendo las espigas que se caían. Era que por ley las espigas se caían, las podían coger las viudas, los
podían coger esas espigas para alimentarse. Y él dice, déjala que coja. Es más, deje que caigan esas espigas, que déjala que caigan en espigas en el camino para que ella las coja. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros como hijos de Dios tenemos que también guardemos algo para nuestros hermanos, guardemos, en este caso, para nuestros hermanos. Dios quiere que nosotros debemos ayudar a los necesitados. Y verdaderamente nosotros en nuestra economía, si podemos apartar algo para ayudar a alguien, es una bendición. Vamos a resolver este punto. Hechos 20:35. Cuando trabaje con alegría, dice, cuando trabaje con alegría y ayude a los necesitados. Recuerde que más feliz es el que da que el que recibe. El que da que el que recibe. Por lo tanto, nosotros como siervos de Dios y verdaderos siervos de Dios tenemos que ayudar a las personas que necesitan. Cuando yo trabaje con alegría y también parta algo de la parte de mis beneficios, pueda sacar algo para ayudar a una persona que necesita. Gálatas 6:2 dice la palabra, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La palabra del Señor nos enseñaba no solamente que es que nosotros como que estuviéramos solos aquí en el mundo. No, hay personas que están pasando situaciones difíciles. Son situaciones difíciles. Digo que espiritualmente pueden estar llevando muchas situaciones difíciles y económicamente muchas personas están llevando. Y nosotros podemos ayudar delante de Dios, como siervos de Dios, podemos ayudar lo que les decía anteriormente, ayudar entre todos, poder ayudar en esas cargas, pero también espiritualmente hay gente que está lidiando con muchos problemas. Son muchos los problemas que están lidiando y necesitan en esas situaciones que nosotros como hijos de Dios también podamos sobrellevar a esas situaciones para que ellos puedan salir adelante y enseñarle. Por lo tanto, el punto quedaría así. Gálatas 6:22. Cuando aprendamos a sobrellevar, ¿sí? Dice la palabra, empieza diciendo sobrellevar las cargas los unos a los otros. O sea, sus problemas, sus aflicciones, su dolor, así como Cristo cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Espera un momentico, voy a admitir a una hermana. Aquí. Vale, perfecto. Vale, seguimos entonces aquí. Sobrellevar. Entonces el punto F queda resuelto. Ahora pasamos al punto F. Punto F. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios? ¿Cómo sabré? Dice que con toda humildad, con mansedumbre, que nosotros podamos soportar con paciencia, que los frutos del Espíritu Santo estén en nuestra vida, que nosotros podamos tener eso. Es importante como hijos de Dios, primero que todo, tener esa humildad. Dios quiere que nosotros seamos humildes, que seamos mansos, que tengamos todo eso y que podamos soportar con paciencia los unos a otros. El punto quedaría así. Cuando sea humilde y manso y soporte con paciencia a mis hermanos. Cuando sea humilde, en el orden que está ahí en el versículo, cuando sea humilde y manso y soporte con paciencia a mis hermanos. ¿Vale? Mira lo que Dios nos habla. Ahora, el último punto, el penúltimo, Filipenses 2:4. Dice la palabra ese, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos que la palabra por todas partes nos enseña de que es que no se trata de nosotros, que dejemos de ser tan egocéntricos y empecemos a mirar por los demás, sino que tú no puedes beneficiarse a sí mismo, no mirando lo suyo. No, esa cita bíblica que después de aquí empieza a Filipenses 2, es cuando empieza a decir que tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo, que se despojó de su majestuosidad para hacerse, vino aquí en forma de hombre. Por lo tanto, en el concepto y en el contexto, Pablo estaba enseñando a él que no teníamos que mirarnos a nosotros mismos ni a los suyos propios, a nosotros como beneficio, sino cada cual también
por lo de los otros, tenemos que estar mirando por los demás. El tema de Filipenses 2.4 no tiene punto de que autocompletar, así que pasamos a Juan 12.26. Juan 12.26 dice, si alguno me sirve, sígame. Dice que si alguno ¿qué? Me sirve, Señor Jesucristo hablando, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire qué promesa tan preciosa como termina este mensaje de hoy con respecto a esta promesa de que si nosotros somos siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios, dice la palabra de que el Padre, nuestro Padre Celestial, aparte de que vamos a estar donde Jesucristo esté, dice, allí también está mi servidor, también el Padre lo honrará. Y hay algo que quería decirle justo cuando se fue la luz, que se me está viniendo a la mente, y es que el concepto de la palabra de Dios, si Jesucristo, siendo el majestuoso, ¿sí? Ya, y digamos como Dios, Él estaba allí con su majestuosidad, vino y se hizo hombre. Si Jesucristo no vino aquí a buscar un título, no vino aquí a buscar un poder, no vino a buscar, digamos, ser reconocido, si Él no quiso ser reconocido como tal, sino Él en la palabra dice de que Él vino fue a servir, su título que Él puso fue el de servir. ¿Cuál sería el título que nosotros podríamos querer? Si nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor es un siervo, ¿podemos ser más que nuestro Señor? ¿Podemos? Perdón, hermanos, pero creo que nuevamente tuvo problemas. Parece que la luz hoy nos está pasando una mala jugada, perdón, pero la luz del mundo que es Cristo siempre está, ¿verdad? Ahí con nosotros. Entonces, decía el hermano Fernando, cuando espere recompensas, la respuesta es de Juan 12:26, cuando espere recompensas, no de los hombres, sino de Dios. ¿Me escuchas? Ahora, hermano, ahora se le escucha. Vale, sí, de verdad, lo siento mucho, son problemas técnicos, son problemas que están pasando, pero bueno, ya hemos terminado con este estudio, pero el último punto de Filipenses, de Primera de Juan, Ya lo estaba dando, hermano, Filipenses, Juan 12:26. Exacto, Juan 12:26 quedaría así el punto, ¿vale? Cuando espere recompensa, no de los hombres, sino de Dios. No de los hombres, sino de Dios. Y hasta aquí ya hemos terminado, ¿sí?